Laboratorio de Física Básica 2. Laboratorio número 6. Coeficiente de dilatación lineal. Para empezar con este tema debemos entender qué es la dilatación lineal. La dilatación lineal se refiere al aumento de volumen sin aumentar la masa. En este caso podemos ver un ejemplo con este cuerpo cilíndrico que se expande de manera lineal. Y para nosotros en este laboratorio los datos importantes van a ser medir la temperatura 1 y la temperatura 2, medir las longitudes 1 y la longitud 2, el cual comprende la variación de la longitud. Este valor nosotros lo mediremos en laboratorio con un reloj comparador. Lo importante también es destacar que cuando la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, este cuerpo tenderá a dilatarse en todas las direcciones. Pero lo que nos interesará a nosotros medir va a ser la longitud L1 y L2. Y bien, empezamos con el material y equipo necesario para este laboratorio. Primero necesitamos el dilatómetro, el cual consta de un soporte fijo, el cual tiene a un lado derecho una base fija y al otro lado una base libre, ¿no? Que nos permite conectar el reloj comparador y hacer las mediciones con el rodillo, el cual nos va a indicar qué distancia se está recorriendo en un rango dado por una vuelta que equivale a 1 milímetro. También tenemos en la base una tabla que nos indica la temperatura versus la resistencia de nuestro termistor. En estos dos bornes nosotros conectaremos el multímetro y mediremos la resistencia que tenemos para cada valor de temperatura. Y luego hacemos la comparación en la tabla y con esto obtendríamos el valor de temperatura para cada valor de resistencia. Por otro lado, también tenemos en este laboratorio el multímetro. Este multímetro, como decía, nos ayudará a medir la resistencia del termistor. Debemos tener cuidado en conectar el multímetro de la siguiente manera. El chicotillo de color rojo debe ir conectado a voltaje y el de color negro debe ir conectado al común. También indicar que el selector debería estar seleccionado en el valor de ohmios, ¿no? Este es el símbolo de ohmios, el cual nos va a permitir medir la resistencia en ohmios. Una vez que lo tenemos bien conectado, tomamos los chicotillos y los conectamos también en el termistor, ¿no? En la base que anteriormente estábamos explicando, en esta base. Por otro lado, también tenemos la termocupla para medir la temperatura de manera directa. Este elemento se llama termocupla y nos ayuda a medir la temperatura en grados centígrados. Como pueden ver, acá no está conectado a nada. Esta es la parte que nos va a medir la temperatura. En este caso tenemos la termocupla que estaría midiendo la temperatura ambiente, ¿no? Y nos muestra un valor de 15 grados Celsius, que sería aproximadamente la temperatura que teníamos al momento de tomar la fotografía. Por otro lado, también tenemos el generador de vapor. Este generador de vapor es básicamente un recipiente de aluminio, el cual es calentado de manera eléctrica para generar vapor mediante sus niples. Esto también tiene dos pequeñas manguerillas que se utilizan para conectar el vapor del niple a nuestro tubo y el otro para drenar el vapor de agua condensada. Otro elemento también importante es nuestro recipiente para drenar el agua del tubo, o también denominado jarrita. Con este elemento nosotros podemos llenar nuestro generador de vapor con agua y a la par también podemos recibir el agua drenada después de calentar el tubo. Y el último elemento, pero no menos importante, es la regla. Esta regla de aproximadamente 100 centímetros nos va a ayudar a medir la longitud inicial de nuestro tubo, el cual tiene una distancia aproximada cerca de 1 metro. Entonces esto es muy importante en este laboratorio. Bien, vamos con el procedimiento. Para el procedimiento tenemos que entender que existen dos partes, ¿no? Una en donde nosotros creamos las condiciones necesarias para este laboratorio y otra en donde obtenemos los datos. Primero, para generar las condiciones, utilizamos el generador de vapor, ¿no? El cual nos va a permitir calentar nuestro tubo y de esta manera poder observar sus propiedades de dilatación y así poder medir las variables. Para obtener los datos vamos a tener dos variables medibles que serían la longitud y la temperatura. Para la longitud tenemos que utilizar la regla y el reloj comparador. La regla nos va a medir la longitud inicial de nuestro tubo en centímetros, pero nosotros lo llevamos a milímetros, y nuestro reloj comparador nos va a ayudar a medir la variación de la longitud de dilatación. Esto nos va a medir en milímetros. Y para la temperatura tenemos la termocupla y el termistor. La termocupla nos ayudará a medir la temperatura de manera directa y el termistor nos ayudará a medir la temperatura de manera indirecta. Es decir, primero medimos la resistencia y con ayuda de nuestra tabla obtenemos el valor de la temperatura equivalente a esa resistencia. Un paso importante antes de iniciar con este laboratorio es aprender a utilizar el generador de vapor y ver las advertencias que se puedan tener.
Para empezar, nunca enciendan el generador de vapor si este recipiente no está con una cantidad de agua. La cantidad de agua aproximada para este laboratorio, como sugerencia, podría ser en un 60-70% de agua. Una vez que lo tenemos lleno de agua, recién lo podemos encender. Cuando ya estamos trabajando con este generador de vapor, en algún momento el agua puede empezar a disminuir. Una manera de darnos cuenta es por este indicador o LED rojo, el cual se va a encender y nos dirá que el nivel de agua está bajo. Este es un mecanismo de protección que tiene nuestro generador de vapor, porque la temperatura cuando el nivel de agua es bajo no llega a los 88 o 100 grados centígrados para hacer ebullir el agua. Simplemente la temperatura empieza a bajar y no se genera vapor. Entonces es muy importante que prestemos atención a este indicador. Si este indicador está en rojo, significa que debemos aumentar el nivel de agua y esperar a que nuevamente genere vapor. Por otro lado, aquí tenemos un selector mediante el cual podemos decidir el nivel con el que queremos que empiece a calentar el agua, ¿no? Este es el nivel más bajo, el 1, y el nivel más alto sería el 8. Bien, para este laboratorio, el procedimiento debería ser primero conectar todo de acuerdo al diagrama que se nos propone en la guía del ingeniero Flores. Primero, seleccionamos el tubo del cual vamos a realizar la prueba y lo posicionamos en nuestro dilatómetro, tanto en el soporte fijo como en el soporte libre. El soporte fijo tiene un espacio para estas dos ranuras que encajan perfectamente, y el soporte libre tiene un pequeño contacto en forma de L, el cual debe ir conectado directamente al reloj comparador. Y al mismo tiempo también debemos conectar el termistor al multímetro. Algo que debemos notar en este diagrama es la distancia a la que debemos medir al iniciar el laboratorio. Por ejemplo, con la regla tenemos que medir primero esta distancia L y a partir de esta distancia L empezar a medir con el reloj comparador esta pequeña variación de L. Una vez que este tubo se empiece a calentar, este valor de L con la variación de L tendrá un aumento y una disminución dependiendo si este está en el proceso de calentamiento o en el proceso de enfriamiento. Al mismo tiempo también se puede conectar directamente con este pequeño tornillo que se tiene acá, la termocupla, ¿no? Es muy práctico poder trabajar con los dos, tanto como con la termocupla como el multímetro, y así obtener los valores de la resistencia y los valores de temperaturas reales. Pero debemos verificar siempre que estos dos valores tengan una equivalencia, ¿no? Bien, y así es como se debería ver todo el experimento montado sobre nuestra mesa, ¿no? Con nuestro generador de vapor conectado, con la manguerilla conectada a uno de los niples y listo para ser conectado al tubo. Una vez que conectemos la manguerilla al tubo, este tubo empezará a calentar y se empezará a dilatar. Como podrán ver acá, nosotros conectamos el multímetro para medir la resistencia del termistor y también la termocupla para verificar que la temperatura sea equivalente a la resistencia que marca este termistor. Es una manera muy eficaz de verificar si nuestros valores están correctos. Otro dato importante también es que debemos verificar que nuestro multímetro tenga la batería suficiente para no tener errores al momento de realizar la medición de las resistencias. Muy bien, es importante también explicar un poco del funcionamiento del termistor. El termistor que nosotros estamos usando en el laboratorio es el termistor NTC, el cual tiene un coeficiente negativo de temperatura. Como podrán ver, el termistor PTC y el termistor NTC tienen gráficas diferentes. El termistor NTC tiene una gráfica un poco más uniforme, es por eso que lo utilizamos para este laboratorio. El termistor NTC nos dice que a menor temperatura la resistencia es mayor. En nuestro caso, a menor temperatura nuestros valores son en kilómetros. Y a medida que la temperatura avanza, el valor de resistencia va disminuyendo, hasta llegar a los valores simplemente de ohmios. Aquí tenemos la tablita de temperatura versus resistencia que se encuentra en la base del dilatómetro y también lo podemos encontrar en la guía del ingeniero Flores. Por ejemplo, para una temperatura ambiente de 18 grados centígrados tenemos un valor de 139.61 kilómetros. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con una termocupla y con un multímetro, debemos verificar que en el multímetro tenga un valor aproximado de 139 y que en la termocupla pueda tener un valor de 18 grados centígrados. Entonces, esa sería una manera de verificar que estamos haciendo bien el laboratorio. Bien, ahora vamos con la toma de datos. Para la toma de datos es recomendable tomar pares de datos, es decir, de la variación de la longitud del reloj comparador y el valor de temperatura que se tiene al momento de tomar el valor del reloj comparador. Como consejo y algo un poco más práctico, podrían colocar una cámara cerca del reloj comparador y
y cerca del multímetro o termocupla y empezar a medir y así tener los valores exactos al momento de tomar datos. Bien, ahora vamos con el tratamiento de datos. Para empezar con el tratamiento de datos, primero veamos cuáles son los objetivos de este laboratorio. Primero, validar la ecuación de dilatación lineal para bajos rangos de temperatura en materiales isotrópicos. ¿Qué significa esto de materiales isotrópicos? Que tienen igual condiciones de temperatura en todo el cuerpo, es decir, que la temperatura en todo el cuerpo varía de forma uniforme. Como siguiente objetivo, tenemos encontrar el coeficiente de dilatación lineal del cobre, aluminio y hierro galvanizado, del cual son los tubos de nuestro experimento. Los objetivos específicos: incrementar la temperatura del tubo, que sería nuestro cuerpo en estudio, para obtener las mediciones de longitud y temperatura, ya sea de manera directa o indirecta. Y también operar los datos de tal manera que se pueda demostrar que el coeficiente de dilatación teórico se aproxima al experimental. Cálculos y gráficas. Para realizar la gráfica con nuestra tabla de datos obtenidas en la medición, primero debemos tener en cuenta cuáles son nuestras variables. Nuestra variable debería ser la temperatura medida y nuestra variación de longitud de dilatación. Entonces, primero debemos tener por un lado la temperatura y por otro lado la medición del reloj comparador. También la longitud inicial del tubo, en este caso 0.702 metros, y la temperatura inicial de 19 grados centígrados. Nosotros hicimos el experimento en el proceso de enfriamiento. Entonces, el proceso de enfriamiento debería ser que empieza a una temperatura alta, con una dilatación también alta, y a medida que la temperatura va bajando, la dilatación también tendría que ir bajando. Entonces ese sería nuestro par de datos. Y con eso deberíamos hacer cumplir nuestra ecuación de que la dilatación lineal es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la variación de la temperatura. Entonces tendríamos una ecuación lineal en donde A es nuestra constante y B sería el coeficiente de nuestra variable. Lo que queremos demostrar en este laboratorio es que nuestro valor de A se aproxima a 0 para que nuestra ecuación B por X pueda ser lineal. En nuestro caso, nuestro valor B representaría el valor de alfa por la longitud inicial. Entonces, si tenemos este coeficiente, ya sería mucho más fácil hallar el coeficiente de dilatación lineal. Para este caso, utilizando la herramienta Excel, empezamos a graficar nuestro ajuste lineal. Entonces aquí tenemos en color azul nuestro valor experimental y en color naranja nuestro valor teórico. Vemos que nuestro valor teórico es más linealizado, tiene un ajuste más lineal con r al cuadrado igual a 1. Y en nuestra otra gráfica, en azul, que sería nuestro valor experimental, vemos que está un poco más disperso. Si vemos, esta línea empieza a ajustarse un poco más a partir de los 45 grados. Entonces podemos hacer mediciones con un poco más de temperatura y tener una recta casi más lineal, ¿no? Bien, entonces la ecuación sería la siguiente, que la variación de la longitud es igual a todo este valor numérico más todo este valor numérico por la variación de la temperatura, en donde este valor numérico se acerca a 0, que sería nuestra constante A, y este valor numérico, este coeficiente numérico, sería nuestro valor de B, ¿no? Que representaría al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial. De igual manera, hacemos lo mismo para el cobre. En este caso tomamos 5 datos y también empezamos desde la temperatura alta hasta la temperatura baja, ¿no? Y realizamos el ajuste lineal, hacemos las mediciones de la longitud inicial y la temperatura inicial y vemos nuestro ajuste en la gráfica. Nuevamente el azul es el experimental y el teórico sería el de color naranja. Entonces obtenemos también nuestra ecuación en donde esto representa la constante A y esto el coeficiente B. Para el hierro de igual forma hacemos lo mismo. Hacemos un ajuste lineal con todos estos datos, con la longitud inicial y la temperatura inicial, que en este caso sería de 0.705 metros, y la temperatura inicial de 20 grados Celsius. Como podemos ver, acá también se representa un ajuste un poco más lineal. Al empezar un poco más disperso, pero empieza a mejorar a partir de los 50 grados aproximadamente. De igual forma, obtenemos los valores de A y los valores del coeficiente B. En esta gráfica se muestra cómo se comportan los tres materiales, los coeficientes de los tres materiales, ¿no? Y podemos ver que el azul está un poco más disperso, el verde también está un poco más disperso y el rojo también está un poco más disperso. Para evitar un poco esta dispersión, podemos tomar solamente un rango en donde el ajuste sea un poco más lineal, tomando más datos al momento de hacer pruebas. Y ahora vamos con el tratamiento de datos. La idea es mostrar qué tan cerca está nuestro valor A de 0. Entonces hacemos nuestro tratamiento de datos con errores y la desviación estándar, como lo conocemos en las fórmulas, y obtenemos nuestro valor de A con su respectivo error de 0.0002. Hacemos lo mismo para el cobre y para el hierro y también obtenemos el error.
Entonces vemos que nuestro valor de A está aproximado a 0, pero con un cierto grado de error, ¿no? Más o menos 0.002. Ahora obtenemos el coeficiente de dilatación lineal. Como habíamos explicado al inicio, nuestro coeficiente B es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial de nuestro tubo. En este caso, si queremos del aluminio, entonces despejamos el coeficiente de dilatación lineal y reemplazamos el valor B obtenido en el ajuste lineal y lo dividimos sobre la longitud inicial de nuestro tubo. Y nos da este valor. Y este valor es el coeficiente de dilatación lineal del aluminio. También calculamos el error con el T de student y lo completamos. Y entonces nuestra respuesta sería que el coeficiente de dilatación lineal del aluminio es 2.51 por 10 a la menos 5. Para el cobre de igual forma hacemos lo mismo. Tenemos el coeficiente B, despejamos el coeficiente de dilatación lineal y lo reemplazamos. Obtenemos nuestro valor y este sería nuestro valor importante. 1.49 por 10 a la menos 5. Más menos el error calculado con el T de student. Para el hierro también hacemos exactamente lo mismo y obtenemos el valor del coeficiente de dilatación lineal del cobre, que sería 1.40 por 10 a la menos 5, más menos 1.53 del error calculado con el T de student. Ahora la tarea para nosotros será comparar los coeficientes de dilatación lineal del cobre, del hierro y del aluminio, con los valores teóricos que se pueden encontrar de los materiales reales, y decir si nuestro experimento tiene resultados similares o muy aproximados, y obtener nuestras conclusiones en función de los objetivos de este laboratorio. Eso es todo, muchas gracias.